Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a la semana número 7 del curso de Teoría Política 1. Yo soy Carlos Alberto Adriansen y hoy seguimos trabajando con la unidad número 2, que era sobre la unidad acerca del poder, y vamos a revisar hoy una nueva teoría para explicar las relaciones de poder, en realidad un poco distinta o complementaria a lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, toda la aproximación esta que planteamos en la clase donde vimos a Dahl y Lux, y bueno, y obviamente las investigaciones posteriores, los textos posteriores, ¿no? Es la teoría de los recursos del poder de Walter Korpi, que me parece que es un sueco. ¿Cuál es la idea del argumento de Korpi? Korpi lo que plantea es que hasta ahora las teorías sobre el poder o acerca del poder han seguido la senda planteada por los conductistas cuando marcaron el debate respecto a cómo entender y cómo medir el poder en esta versión que Lux llamó como la primera cara del poder o la primera dimensión del poder, ¿no es cierto? Ahí los estudiosos del poder quedaron como presos de los términos de la discusión planteada por Dahl y compañía y por los conductistas. Y a partir de esa idea del poder amarrado basado o con un énfasis en el comportamiento observable o no observado y con su con su similitud en la explicación respecto a la explicación del tipo causal, se marcaron los términos del debate de la discusión sobre el poder. Pero estos dos elementos para Korpi son un problema, digamos, son una limitación, porque si bien han habido sucesivos esfuerzos por romper el debate sobre el poder en versión, o sea, cada uno de los autores que propuso la segunda cara del poder o la tercera cara del poder planteaban rupturas respecto a la visión conductista original y la explicación de tipo causalista. Korpi juzga que la ruptura siempre fue insuficiente, no terminó de romperse, o más bien dicho, las formas de argumentar la ruptura o los matices no hacían más que complicar el estudio del poder. Por esta razón, Korpi va a plantear un nuevo esquema teórico basado ya no en las caras del poder a la Lux, sino en una teoría que llamaremos teoría de los recursos del poder, que es una teoría desarrollada por él, que es más bien una teoría de corte weberiano, podríamos decir, ¿no? En tanto que Korpi se va a centrar en la explicación basada en la intención, ¿no es cierto? O sea, más que la explicación basada, o sea, una explicación tipo causalista, Korpi va a prestar atención a cuáles eran las intenciones de los actores. En ese sentido, después entendía la acción social como una acción intencional, así recordando Weber, que vimos en el curso de pensamiento político. Korpi va a recuperar esta visión weberiana de la acción social y de la sociología, digamos, como la sociología comprensiva, aquella que intenta entender las intenciones de los actores, y va a plantear también el énfasis en o su visión sobre la acción estratégica de los actores. Esto va, bueno, como hemos visto antes, creo, supone abordar a los actores y a la acción de estos como no meras respuestas al ambiente, sino como estrategias que buscan conseguir determinados fines, determinados objetivos, ¿no? Y que en función de esos objetivos se trazan pautas de acción que obviamente responden a las pautas de acción de las otras personas, pero que también tienen en cuenta los objetivos de los actores que los actores han propuesto, ¿no?
Entonces tenemos que el actor estratégico actúa, como está acá en la lámina, en función de sus objetivos, en función de su lectura sobre el ambiente y las estrategias proyectadas de otros actores, es decir, cómo piensa que van a actuar los otros. Y todo eso lo incorpora dentro de su función, digamos, por así decir, de estrategia, y traza sus planes, ¿no? Obviamente no siempre las cosas salen bien, ¿no? Pero así en todo caso se explica la forma de analizar su conducta. La explicación de Corpi entonces toma otro carril distinto, una de tipo intencional, donde se toma en cuenta la capacidad de los actores de emprender acciones estratégicas. Una acción individual puede explicarse intencionalmente cuando es posible precisar el estado final que se busca conseguir. Lo que el actor percibe como medio de acuerdo a un fin depende de las creencias respecto a la realidad y sus interacciones. Esto es interesante porque nos plantea una visión mucho más acompasada del actor racional, ¿no es cierto? Un actor racional que incorpora, no es un actor de una racionalidad ilimitada, digamos, sino más bien un actor con una racionalidad limitada, donde se incorpora en esta racionalidad las creencias respecto a la realidad y sus interacciones. Es decir, que la racionalidad de las acciones de los actores tienen que ser comprendidas en el contexto de los actores, ¿no? No es que los actores son abstractamente racionales, ¿no? Si entendemos además racional como aquella cualidad que se desprende de la relación que se establece la relación proporcional que se establece entre fines y medios, digamos, ¿no? Esa sería la idea de racionalidad, pero la racionalidad entonces no aparece como una racionalidad abstracta, sino más bien como una racionalidad situada que depende de los contextos y las creencias de los actores, ¿no? Entonces, ¿qué explica las intenciones de los actores? Las explican sus acciones, sus deseos y sus creencias, ¿no? El actor estratégico entonces actúa en función de objetivos, la lectura del ambiente y las estrategias proyectadas, como les dije aquí. Tanto la capacidad de acción como las expectativas del actor dependen y reflejan sus recursos de poder. Y acá viene ya viene la cosecha de Corpi, digamos, ¿no? El enfoque de los recursos del poder invierte el esquema conductista. Ya no se entiende el poder desde su ejercicio, es decir, ya no estoy observando su ejercicio, sino a partir de los recursos de poder que posee el actor y que influyen en su acción. Es decir, yo no me voy a estar fijando tanto si A hace B para que B no haga tal cosa, y si B no hiciera, o sea, si A no estuviera, B no lo haría, y todos los problemas que ese tipo de planteamiento generan. Es decir, la segunda cara del poder, el seteo de agenda, o la tercera cara del poder y la hegemonía como mecanismo de obscurecer los verdaderos intereses de los actores. Eso lo vamos a dejar de lado, sino que vamos a entender la acción y las expectativas de los actores a partir de los recursos que esos actores manejan, porque es en función de esos recursos que los actores racionales trazan sus expectativas y trazan las acciones más de acuerdo a esos recursos que poseen, ¿no? Entonces aquí resulta clave, entender qué cosa entendemos por recursos del poder. Por recursos del poder entenderemos aquellos atributos, capacidades o medios de actores individuales o colectivos de premiar o castigar a otros actores. Y esto es importante, ¿no es cierto? Estos atributos que se entienden como capacidades o medios de actores que son individuales o colectivos sirven para premiar, es decir, sirven como incentivos o como castigos para otros actores, ¿no? Y después vamos a ver por qué pueden ser incentivar o castigar, ¿no? Pero ese es otro tema. En Corpi, el poder se juzga como un poder de tipo relacional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los atributos del actor se convierten en recursos de poder si y solo si le interesan al otro actor. O sea, para que sean recursos de poder frente a otro actor,
El otro actor tiene que estar interesado en los recursos que yo poseo, le deben significar algo. Si no le significan nada, yo no tengo cómo ejercer poder y por lo tanto no tengo poder sobre el otro actor, ¿no? Si yo puedo controlar, no sé, el acceso al agua potable en un barrio y el otro actor necesita tomar agua potable, tengo poder, ¿no es cierto? Tengo un recurso que es valioso para la otra persona. En cambio, si yo controlo la provisión de libros de ciencia política en un barrio y el otro actor la ciencia política no le interesa nada, no tengo poder sobre el otro actor, pues, ¿no es cierto? No hay nada con que lo pueda presionar, no lo puedo castigar y decirle no vas a leer más ciencia política. ¿A quién le interesa eso al final? Entonces, en ese sentido, el poder es relacional, en tanto que no es que los atributos por sí solos se configuren en atributos del poder o atributos del poder, sino que depende que sean estos atributos relevantes para el otro actor. Un elemento crucial en todo este esquema teórico de Corpi resulta entonces el costo de usar el poder, ¿no? El costo de usar el poder tiene que incluirse como parte de los recursos del poder. Estos costos pueden definirse como los costos de oportunidad o los costos de movilización y aplicación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es decir, definir los costos del poder como costo de oportunidad es cuánto me costaría no usar mi poder en tal situación o usar otra cosa en vez de lo que yo voy a usar para hacer la relación de poder, ¿no? Y este costo de oportunidad puede entenderse por un lado como costos de movilización y costos de aplicación, ¿no? Cuando nos referimos a costos de movilización estamos hablando de los costos que implican que el recurso esté efectivamente disponible, o sea, no solamente tiene que estar teóricamente disponible, sino que puedo disponer de él en términos efectivos, ¿no? De nada me sirve tener 200 personas con garrotes o pistolas en la mano para ir a pelear, si es que yo no las puedo llevar ahí donde se necesita que estén. Si no tengo un auto, un camión, no hay caminos para llevarlas, el costo de movilización entonces es infinito y por lo tanto mi recurso de poder es igual a cero. Pero hay cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Los recursos de poder pueden requerir costos de coordinación, ¿no? Sobre todo si se trata de actores colectivos, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el poder que poseen las organizaciones sociales, ¿no? Y los sindicatos, que es el poder de los grandes números, ¿no? Pero de una movilización importante, pero esa movilización importante está siempre sujeta al problema del free rider, ¿no? De la acción colectiva. Y resolver los dilemas de la acción colectiva tiene determinados costos para los actores, costos que a veces son impagables, digamos, ¿no? O que no pueden ser, o que estos problemas no pueden ser resueltos, entonces por lo tanto decimos que no hay posibilidad de que sea efectivo este recurso del poder, ¿no? El otro tema son los costos de aplicación, que dependen de las actitudes que poseen hacia quien hace uso del poder. Esto quiere decir que depende de qué tan sensible el otro actor es al recurso que se va a utilizar. Es decir, si es que el recurso tiene que ser efectivamente puesto en movimiento para surtir efecto o su sola muestra ya permite que se ejecute. Quizás un ejemplo podría ser de la reacción anticipada, ¿no es cierto? El otro actor calcula que yo puedo ejercer determinado nivel de castigo frente a una acción del otro actor y por lo tanto simplemente el otro actor desiste de la ruta, de motu propio desiste de la ruta que me molesta a mí y
toma el camino que él cree que me va a agradar más, ¿no? En ese caso, el costo de aplicación de mi poder es un costo bajo, porque ni siquiera tengo que mostrar mi poder y menos ponerlo en movimiento. La otra parte, el otro actor, ya sabe que yo lo poseo y tiene miedo de eso. Y por lo tanto se produce la reacción anticipada, ¿no? Y por lo tanto, más bajo, mientras el costo de aplicación será menor, mientras menor necesidad haya de poner efectivamente en movimiento el recurso de poder para que este surta el efecto deseado, ¿no? Ejemplos de lo anterior hay varios, pero podríamos mencionar los distintos tipos de capital, ¿no? El capital físico, el capital humano y el dinero, como el capital financiero, si quieren, como formas o como recursos de poder que poseen costos de movilización y aplicación distintos y que por lo tanto ofrecen posibilidades diferenciadas para su utilización, ¿no? Por ejemplo, el dinero posee bajos costos de movilización porque no requiere más coordinación que la del propietario, o sea que si yo soy dueño del dinero, no necesito coordinar con nadie más para gastarlo y producir o comprar los medios para producir los efectos que yo deseo, ¿no? La alta aplicabilidad del dinero también es otro síntoma de su reducido costo de aplicación. Es decir, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el dinero se puede transformar en muchas cosas, en muchos tipos de premios, en muchos tipos de castigos distintos. Entonces es muy maleable y por lo tanto entonces es altamente aplicable y por lo tanto su costo de aplicación es bajo. Por otro lado, ya dijimos, puede ser acumulado, el dinero puede ser, no solamente requiere bajo nivel de coordinación, sino que puede ser altamente acumulable. Además posee un amplio radio de aplicación y un amplio nivel de convertibilidad. Esto, en muchos aspectos, el dinero como recurso de poder es todo lo opuesto que el capital humano, entendido como capital humano no entendido como el conocimiento técnico del que disponen las personas, sino como el poder de asociación que se produce entre ellas, es decir, el poder que surge de la acción coordinada de las personas. Entonces, tal y como lo digo, en este caso el capital humano, a diferencia del dinero, para ser efectivo, posee altos costos de coordinación y está sujeto a múltiples problemas de acción colectiva. Por eso es que vemos que grupos importantes de ciudadanos muchas veces no tienen el poder suficiente para organizarse correctamente y ejercer presión suficiente para que se escuchen sus reclamos. Por otro lado, a diferencia del dinero, el capital humano no puede ser acumulado como el dinero, ¿no? Porque yo poseo mi fuerza de trabajo, pero no tengo más que esa fuerza de trabajo, o mi capacidad de movilización es solamente la mía, salvo que yo sea líder de una organización y ahí yo haré valer mis poderes, ¿no? Pero como individuo suelto, yo como actor individual, yo solamente poseo mi capacidad de movilización y nada más, y mi fuerza de trabajo que puedo interrumpir y nada más. El grado de centralización del capital humano va a variar de acuerdo a las estructuras organizativas que posea el grupo que se moviliza y cómo es que resuelve sus problemas de acción colectiva. Por otro lado, tenemos el capital físico, que tiene que ver con el control de los medios de producción y que obviamente tiene un nivel de asociación con el dinero, ¿no? Pero es distinto. Es una fuente de gran poder, ¿no es cierto? En tanto puede interrumpir los procesos de producción necesarios para que las sociedades se desarrollen normalmente. Posee un dominio muy amplio en tanto que ubica el conjunto de la sociedad como el terreno donde se desenvuelve. Puede ser altamente centralizado,
quienes poseen estos medios de producción y altamente concentrado, ¿no? Y puede tener relativamente bajos costos de aplicación, ¿no? Pero ahí hay que ver. En fin. Entonces vemos cómo estos recursos de capital humano, entendido como poder laboral o habilidad de ocupación o de acción colectiva, habilidad de acción colectiva, el dinero y el capital físico tienen distintas posibilidades respecto a sus costos de movilización y sus costos de aplicación. Además de los costos de movilización y los costos de aplicación, vamos a hablar de los canales de movilización. Es decir, entendemos por canales de movilización el desarrollo de rutinas e instituciones que facilitan la movilización de recursos. Es decir, no solamente, obviamente la existencia de estos canales de movilización reduce los costos de movilización, ¿no? Pero esto implica que es posible desarrollar formas recurrentes, procedimientos que permitan, que rutinicen la movilización de los recursos y que por lo tanto resuelvan muchos de los problemas que aparecerían en el caso de que estos recursos tuvieran que movilizarse desde cero cada vez. Y ahí va en la idea de la institucionalización del poder, entonces. Es decir, cómo estos canales de movilización pueden fijarse a través de procedimientos y reglas y generar organización, evidentemente, ¿no? Los recursos de poder pueden ser invertidos en el desarrollo de estructuras institucionales, o sea, es decir, pueden ser invertidos en la estructuración de condiciones y situaciones que produzcan que el proceso de toma de decisiones ocurra así como, en la dirección que queremos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Que los recursos de poder se pueden transformar en instituciones, ¿no? Y acá estamos totalmente en el terreno del institucionalismo histórico, de Kathleen Tillen, o sea, esta idea de que es el enfoque de los recursos del poder y que es el enfoque del institucionalismo histórico, de que las instituciones no solamente son residuos de las activaciones previas de los recursos del poder, normalmente en contextos de conflicto manifiesto que en el tiempo presente han sido saltados a través de un conjunto de compromisos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las instituciones en realidad son el resultado de enfrentamientos, de conflictos y de movilización de recursos del poder, los cuales se invierten en el desarrollo se invierten no solamente en el desarrollo de determinadas estructuras que condicionan las situaciones y los procedimientos de toma de decisión, sino que generan rutinas institucionales. Entonces, es la forma en cómo las instituciones no solamente son fruto del conflicto, sino que son fruto también de las inversiones que hacen los poseedores de estos recursos del poder. Entonces las instituciones, en este sentido, no solamente reflejan las diferentes dotaciones de recursos de poder, sino, más importante, que ellas mismas refuerzan dicha distribución. O sea, alguien que tiene poder, alguien que tiene recursos de poder, va a estar interesado en que este poder se institucionalice y va a invertir una parte de sus recursos de poder en estos procesos de institucionalización y de rutinización de su poder, para hacer que este poder no sea necesario, o sea, para reducir los costes de implementación de su poder, es decir, que no haya que usarlo efectivamente el poder, sino que baste simplemente con el procedimiento o con la rutinización de este poder para que éste cumpla los efectos deseados. Es decir, por ejemplo, el Estado no tendría que, cada vez que quiere que le hagan caso, sacar a la policía y agarrar a golpes a la gente, sino simplemente está ahí el sistema judicial, está ahí la fuerza del orden, y son último ratio, pero no son último ratio, no primer ratio, me explico. En ese sentido, entonces, las instituciones reducen los costos de implementación y los costos de movilización del poder y son, como dijimos, un terreno clave de inversión
de los poseedores de recursos de poder, y son un terreno también donde los resultados de conflictos se corporizan hacia el futuro, ¿no? La transformación de los recursos del poder, como dije, justamente es producto también de la institucionalización y supone convertir costos, la transformación de los recursos supone convertir costos de alto, está mala cara, migrar de recursos de alto coste hacia otros de menor coste y conciencia. Es decir, que los recursos de poder que posee un actor, el actor puede decidir transformarlos en otros recursos de menor costo de movilización e implementación y de menor conciencia, ¿no? Es decir, puedo pasar de la bruta represión al seteo de agenda o el establecimiento de estrategias indirectas dirigidas a influir en la ideología, creencia y motivos de los actores. No sé, invierto los recursos económicos, por ejemplo, el dinero que tengo, en fundar un centro de pensamiento que a su vez difunde determinadas ideas, y estas ideas se terminan corporizando en un grupo de personas, y por lo tanto yo ya no tengo que usar mi dinero para ellas creen lo que quieren. De la misma forma puedo transformar mis recursos de violencia, por así decir, los recursos de violencia, en un orden estatal, un orden político legítimo, ¿no? Con el paso del tiempo, la maravilla del Estado, como veremos más adelante. Por otro lado, la transformación de los recursos y la reducción de sus costes también pasa por el desarrollo de la reacción anticipada, ¿no? Esto que hemos hablado hace un rato. Los conflictos y los balances de poder. ¿Qué cosa quiere? Esto es importante porque ¿cómo entiende Corpi el surgimiento de los conflictos? Y estamos hablando básicamente de conflictos de tipo distributivo de recursos considerados valiosos. Esto es importante porque los conflictos de tipo distributivo suponen que hay algo que se puede distribuir. Y eso no es una obviedad lo que estoy diciendo, porque hay premios que no se pueden distribuir. Entonces, cuando los premios no se pueden distribuir, hay conflicto de todas maneras, ¿no? Si los dos queremos ser presidentes, y hay una sillita nomás, el conflicto es inminente, ¿no? Si no, pregúntele al pobre Kuczynski y a Keiko Fujimori. Entonces, Corpi está pensando, de lo que vamos a hablar de aquí hasta el final, está hablando de conflictos de tipo distributivo, conflictos que suponen que los premios son subdividibles y por lo tanto se pueden repartir, y por lo tanto yo puedo acordar con el otro entre comillas, cómo nos vamos a repartir esos recursos. ¿De acuerdo? Justamente el cómo nos vamos a repartir esos recursos va a estar afectado por los resultados, o va a ser el resultado de la movilización de recursos de poder que cada uno de los actores va a poner en movimiento. Es decir, cómo decidimos quién se queda con cuánto de este conflicto distributivo, de este recurso que nos consideramos valioso. Eso se va a definir, entre otras cosas, por los recursos que cada actor puede movilizar, cada recurso de poder que cada actor puede movilizar en el conflicto específico, ¿no? En general, cuando estamos hablando de estos conflictos distributivos, se entiende que el conflicto supone el uso mayoritario, digo mayoritario, no exclusivo, pero mayoritario, de recursos de presión hacia el otro actor, es decir, recursos que penalizan al otro actor. En cambio, cuando hablamos de un intercambio, en el intercambio normalmente el uso mayoritario será de recursos que premian o que incentivan al otro actor, ¿no? Entonces, intercambio y conflicto son dos caras de una misma moneda, que es la cara de cómo se establecen las relaciones con el otro actor, ¿no? Por un lado puede ser relaciones de conflicto, donde lo que priman es el uso de recursos de presión, y por el otro lado puede ser
relaciones de intercambio donde lo que prima son la movilización de recursos de tipo de incentivo, que no me acuerdo cómo le dice Corpi en el texto. El ritmo del intercambio, esto es decir, cómo definimos quién se lleva qué, está definido por la relación de los recursos de poder entre ambas partes, lo que dijimos hace un momento, y su movilización, evidentemente, ¿no? Esta tasa de intercambio está subjetivamente definida por los actores en base a los cálculos que hace cada uno de los actores respecto a los recursos del otro, las expectativas que posee sobre sí mismo y algún tipo de compromisos normativos que pueda tener el actor, cada uno de los actores, ¿no? Estas tres cosas son las que van a determinar cuál es la tasa de intercambio que en el conflicto o en el intercambio van a asumir como suficiente cada uno de los dos actores, ¿no? El conflicto, y esta es una idea interesante, en Corpi, el conflicto solo aparece en situaciones donde los actores poseen recursos de poder de similar magnitud. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el conflicto, al contrario de lo que piensan otras teorías, se produce solamente cuando los actores, o sea, en términos racionales, es racional el conflicto solamente cuando los actores sospechan o perciben que tienen los mismos recursos de poder, ¿no? Cuando, o sea, es una percepción, ojo, ¿no es cierto? Obviamente toda percepción tiene un costado racional, pero esto no quiere decir que objetivamente, o que exista una forma de medir objetivamente estos recursos del poder, porque como hemos visto hay costos de movilización, costos de implementación, que pueden variar en el tiempo, o incluso que son interpretables y que tienen que ver con cómo cada uno de los actores evalúa la situación. Entonces, en ese sentido, hablamos de la percepción de similar magnitud, ¿no? O sea, los actores solo van a entrar en conflicto cuando perciban que cada uno de ellos posee similar recursos de poder. Obviamente, esa percepción puede estar errada, ¿no? No sé, o sea, yo puedo percibir que estoy en una cierta situación de igualdad respecto al otro actor y entro en conflicto y me doy cuenta después que no, que estaba totalmente fuera de mis capacidades, entré a pelear con él, a disputar eso que queríamos repartirnos. Y ahí pierdo, pues, ¿no? Pierdo totalmente. Entonces, los actores se pueden equivocar en la percepción. No siempre la dotación de recursos o su movilización efectiva es una situación que pueda ser correctamente calculada por los actores. Ahí a veces se equivoca. Pero esto nos lleva entonces que en situaciones altamente heterogéneas, es decir, donde los recursos del poder están desigualmente distribuidos, lo que prevalece es el consenso, ¿no? El consenso en ese sentido no es el resultado de un acuerdo, sino es el resultado de un acuerdo, pero no es el resultado de un acuerdo en el sentido que el consenso se construye sobre una situación de desigualdad en los recursos del poder que cada uno posee, ¿no? Esta idea de que las dos partes llegamos al consenso porque somos iguales, en el razonamiento de Corpi se muestra como falsa. Si somos realmente iguales, lo que va a haber es conflicto, no consenso. El consenso es solamente posible en una situación de desigualdad de posesión y movilización de recursos de poder, ¿no? Y esto va a llevar a Corpi a decir que el conflicto entre dos actores, por lo tanto, responde a una función de tipo bimodal. ¿Qué cosa quiere decir este bimodal? Esto está en otro texto que no les mandé a leer, pero ¿cuál es la idea? Una función con una sola moda es la típica, la función normal, ¿no es cierto? Que es la función esta que tiene una jorobita, ¿no? La función normal es una sola moda. Una función bimodal tiene dos jorobitas, una para cada lado. ¿Y qué expresa
digamos, si tomamos el recurso y la probabilidad en el eje y de conflicto, supone que en esas dos jorobas hay dos situaciones en las cuales se va a producir el conflicto. Y esas situaciones corresponden a la distribución o la percepción de distribución de los recursos del poder, ¿no? Cuando A y B perciba cada uno que poseen una mayores recursos de poder que el otro, el conflicto no se va a producir. En cambio, el conflicto se va a producir en el vallecito de la función bimodal, es decir, donde tanto A como B piensan que poseen similares recursos. Y por eso es que va a hablar Corpi de una función bimodal, porque cada una de las dos jorobas expresa el convencimiento de la otra, de que cada uno de los actores, de que posee mayores recursos que el otro. O similares recursos que el otro para poder enfrentarlo, no mayores, similares recursos que el otro, quiero decir. Entonces, en ese sentido, la probabilidad de conflicto para Corpi entonces no está basada en, como dije, en una situación de aguda desigualdad de condiciones o de recursos de poder. Cuando un actor percibe que está en una situación de desventaja notoria frente a otro actor respecto a los recursos del poder, el conflicto no se va a producir, porque si el actor con mayor recurso de poder inicia el conflicto, que es lo lógico, el otro actor que recibe el conflicto y se sabe que tiene menor poder, menor recurso de poder, no va a contestarlo. Entonces, por lo tanto, no se va a producir el conflicto tal y como lo entiende Corpi, sino se producirá el consenso. ¿De acuerdo? O el aparente consenso, más allá de que el actor B esté en total desacuerdo con esa cuestión. Y acá entra pues justamente la idea de las caras del poder, ¿no es cierto? De las no decisiones que hablaban Bachelard y Barnes. Las no decisiones justamente parten de esta situación de asimetría, ¿no? Donde uno se sabe más débil que el otro y por lo tanto no va a responderle al otro y por lo tanto no va a haber un conflicto abierto, sino un conflicto soterrado, ¿no? Y justamente, perdón, antes de pasar, esta situación es en general la situación dominante en las sociedades capitalistas, ¿no? Y por eso dice Corpi, los conductistas no encuentran al poder. Creen que el poder no existe, o que creen que los grupos y los individuos más poderosos no existen. ¿Por qué? Porque está esperando encontrar conflicto en la sociedad, cuando en realidad lo que prima en la sociedad es el consenso producto de la aguda diferencia en la distribución de recursos del poder. Por eso, si en el capitalismo vamos a ver en las conclusiones, lo que prima es la desigualdad en los recursos del poder, es de esperar que en esas agudas desigualdades el conflicto no se manifieste y más bien se asuma ese conflicto, la no manifestación del conflicto como un consenso. ¿De acuerdo? Es solamente entendiendo esto en que podemos interpretar de manera correcta los hallazgos de la corriente conductista contra lo que ellos mismos creían, por supuesto, ¿no? Y el ejemplo más claro para Corpi es el mercado, ¿no? En el mercado, consumidores o trabajadores tienen opciones limitadas frente a los capitalistas, frente a los poseedores de los medios de producción o a los empresarios, ¿no?
sea como sea que los entendamos. El trabajador tiene que vivir de su trabajo y por lo tanto no está imposibilitado, dependiendo obviamente de una serie de condiciones, de rechazar muchos trabajos y en general, sobre todo los trabajadores de más baja calificación, lo que hacen es aceptar el trabajo, ¿no? Toman el trabajo que se les aparece. Es decir, están en una situación de profunda desventaja respecto a sus recursos de poder, ¿no? De hecho, cuando en Inglaterra se busca incentivar, o sea, se acaba con la ley de Poor Law, una de las razones para acabar con la ley de los pobres es que era que ofrecía pues dádivas a la gente que no tenía plata, es quitarles un recurso para obligarlos a trabajar. Y justamente esta obligación de trabajar pasa por una situación de aguda de asimetría en los recursos de poder y pasa porque consumidores y trabajadores tienen opciones limitadas con respecto en términos relativos frente a los poseedores de capital o a los empresarios que pueden postergar la inversión o pueden, en fin, tienen mucho más opciones en sus intercambios con estos actores, con los consumidores y los trabajadores. Y por lo tanto, dada la profunda asimetría que existe entre estas dos posiciones y su desigual distribución de los recursos de poder, lo que ocurre, siguiendo la teoría de Corpi, es que no hay conflicto, evidentemente, sino lo que se produce, o sea, es un intercambio. Y el intercambio acá es importantísimo. El intercambio no se produce porque son iguales, como la teoría liberal creería, sino justamente el intercambio entre trabajadores y empresarios se produce como consecuencia de su radical desigualdad, ¿no? Es de la radical desigualdad entre estas dos partes que habilita a una y a otra a una opción de intercambio que normalmente favorece a la parte con más poder, justamente no porque no hay relaciones de poder, sino porque la relación de poder o los recursos de poder son tan asimétricamente distribuidos en esta relación que al trabajador o al consumidor no le es razonable entablar un conflicto de tipo distributivo, ¿no? Los recursos de poder, hay que tomar los recursos de poder que poseen trabajadores y consumidores, son costosos en términos de movilización y aplicación. Y hemos hablado de los problemas de acción colectiva, las reglas institucionales que permiten la huelga, las dificultades o los enfrentamientos que hay entre el derecho al trabajo y el derecho a la libre contratación, en fin, que son dos formas de entender la relación económica, obviamente. Después todos los procedimientos que uno tendría que hacer pues, como consumidor para quejarse respecto a algún producto o respecto a la calidad de algún producto, son pues costos que tienen que ser absorbidos por el individuo y que son en general costos muy altos. Entonces es justamente de esta desigual posesión de poder, de recursos de poder, que el intercambio se produce y por lo tanto el intercambio es la relación social que entablan estas partes. Conclusiones, esto ya lo anuncié me parece, pero en los capitalismos democráticos la desigual distribución de poder explica las diferencias en el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Justamente de esta desigual distribución de poder que la relación predominante en el capitalismo es la relación de intercambio y no el conflicto. Solo que, a diferencia de los liberales que creen que en la bondad del mercado y la libertad de trabajadores y empresarios que se encuentran en el mercado de trabajo para intercambiar libremente sus posesiones, solamente que no es esta igualdad del intercambio donde uno llega con fuerza de trabajo y el otro llega con capital, sino de la profunda asimetría en la disposición de estos recursos debido a sus costos de movilización e implementación, que trabajadores y empresarios caen en una relación de intercambio o tejen una relación de intercambio y no de conflicto normalmente. 2. La aproximación conductista del poder no lo encuentra, pues no toma en cuenta que la segunda y tercera escala del poder son el hecho más frecuente en el capitalismo, como les había dicho hace un momento. Bueno,
con esto cerraríamos la clase sobre Corpi y cerraríamos la unidad 2 sobre el poder. Espero que les haya interesado esto. Lean con atención el texto de Corpi que tienen, es bastante más rico de lo que les he dicho hoy, y bueno, podemos seguir conversando en clase. Muchas gracias por la atención y nos vemos la semana que viene.